Gera, grabas. Ahora sí, perfecto. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en Proyectar con un tema que se ha solicitado mucho a nivel del chat, como es la protección humana, seguridad arquitectónica, y en esta ocasión a cargo del arquitecto Jonathan Durán. Jonathan, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu aporte y tu conocimiento. Esto es de gran valor para todos nosotros. Agradecerles a todos por su acompañamiento siempre y más bien quedamos en tus manos. Gera, tu espacio. Y por aquello, perdón, Jonathan nos comenta que por favor dejemos las consultas al final. Si gustan, las van poniendo en el chat. Si se puede ir haciendo la intervención, o él las lee, o yo se las digo, o si no, al final levantando la mano, por favor. Gracias y buenas noches, Gerardo. Sí, gracias, Tati. Jonathan, muchísimas gracias. Creo que igual que los otros compañeros que han estado anteriormente en las charlas, este tipo de información nos hace crecer como arquitectos, nos hace crecer como profesionales y, bueno, eventualmente esa es la intención que tenemos en proyectar, que cada uno de ustedes, cada día que se integren en una charla nueva, crezcan más como personas. Entonces, Jonathan, muchísimas gracias y te dejo el espacio porque yo sé que es extenso. Gracias. Ok, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar sobre un tema. Perdón. Sí, vamos a conversar sobre un tema que se ha convertido muchas veces en un tabú. En realidad muchas veces nos frustra a todos, principalmente a nosotros como arquitectos, porque muchas veces tenemos nuestro diseño realizado y en la mayor parte de los casos se empiezan a corregir algunas situaciones que cambian totalmente el diseño de nuestros proyectos. Es muy importante, antes de empezar con todo eso que está acá, es un tema muy extenso, esperemos que nos dé el tiempo para poder abarcar por lo menos lo más importante, que es lo que quiero que todos tengan ahí la información y empezar desde ya a nivel profesional, todos como en el campo que estamos para poder ir compartiendo todo ese tipo de conocimiento que es súper importante. Al final de la charla vamos a ver algunas cositas que le he compartido a Tatiana. Es muy importante la capacitación constante, eso yo siempre se lo indico a todo el mundo, incluso en los últimos cuatrimestres de carrera en las universidades también, que he tenido oportunidad de compartir eso. Entonces vamos a comenzar un poquito sobre ese tema. Ok, el tema de protección y seguridad humana. Yo lo titulé como seguridad arquitectónica porque es importante que nosotros ahorita en este grupo de arquitectos exista este apoyo. Sin embargo, eso abarca cualquier cantidad de campos que se pueden desarrollar en el campo de la arquitectura. Entonces, vamos a comenzar. Permítanme un segundo. Ok. El alcance de la charla va a ser un tema sobre interpretaciones, manejo de la herramienta como tal. Cuando les hablo de la herramienta, vamos a hablar sobre el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Creo que si están todos familiarizados con la NFPA, saben que son herramientas de construcción, ¿verdad? Son temas muy extensos. Sin embargo, Bomberos se ha dado la tarea para que se trabaje de manera por decirlo así, tropicalizada para poder dar uso a la herramienta. Algunos temas sobre errores en trámites, errores en la presentación de láminas. Aquí sí me gustaría enfatizar mucho en el tema de que siempre, siempre, siempre existen varias condiciones. Una es, cometemos el error de ponernos las medias después de los zapatos, entonces no leemos las normativas, no leemos las reglamentaciones y empiezan a caer los errores. Y por último, que muchas veces se hace el trabajo en conjunto con los dibujantes y se da muy común que la culpa se le lleve a los dibujantes y en realidad es nuestra responsabilidad la revisión y poder tener conocimiento sobre eso. Algunas recomendaciones y pautas básicas. Vamos a comenzar con los alcances.
Vamos a hablar sobre lo que es el alcance legal. Para este caso, estaríamos aplicando la ley 8228 que establece la facultad de bomberos para poder establecer estas normativas. La normativa de la NFPA es de aplicación obligatoria. Es un tema no solamente ahorita por un tema a nivel institucional, es de bomberos, pero sabemos que la NFPA es a nivel internacional. Existen muchas normativas similares a esas, pero para el país se adopta solamente lo que es NFPA. Y lo que es la integración entre la normativa y los reglamentos. Entonces, aquí vamos a comenzar a hablar sobre la parte importante del uso del reglamento. Me gusta compartir esa parte porque muchas veces se da el tema de que para eso existe el reglamento de construcciones, para eso existe el plan regulador. Pues no, o sea, todo tiene que ir escalonado. Si ustedes se fijan en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, todo viene puntualizado según lo que la NFPA 101, que es la que nosotros utilizamos para lo que es la revisión de proyectos constructivos, verificar todo lo que es el tema de seguridad humana. El alcance de estas normativas es abierto a la página de NFPA.org y el acceso es totalmente gratuito. Simplemente hacer un enlace, como hacer una red social, ¿verdad? Darle información e inscribirse en la página. Sin embargo, son documentos muy grandes, muy extensos, que muchas veces cuesta entenderlos. Por ejemplo, el mismo reglamento, a pesar de que es pequeño, muchas veces cuesta interpretarlo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ok, tenemos la aplicación de más de 300 normativas. Esas son las más básicas o las prioritarias que se le dan en un proyecto, desde un proyecto muy pequeño hasta un proyecto de grandes dimensiones. La NFPA 1, que es el código de fuego, esa es la que nos permite identificar los criterios para poder desarrollar un proyecto. La NFPA 101, que es la de seguridad humana, esta es la que nos indica sobre lo que es protección pasiva y activa en cuanto a la aplicación de los proyectos. Y la NFPA 5000 es una NFPA que todavía se encuentra en proceso de conocimiento y vaya evolucionando porque nos permite aplicarla a nivel constructivo. Esta NFPA va más dirigida a la parte arquitectónica, a la parte más de ingeniería. Sin embargo, no podemos omitir una de la otra. Todas tienen un criterio diferente en el cual tenemos que aplicar la reglamentación actual. Tenemos la NFPA 72, que es la que se enfoca en sistemas de detección y alarma, la NFPA 13, que es la de sistemas rociadores, la NFPA 14, que es de sistemas de tuberías verticales. Si alguno ha ido a un edificio de gran altura, a un edificio de grandes dimensiones, podrán ver las tuberías, las famosas tuberías rojas dentro de las escaleras, o la distribución de las tuberías en las construcciones. La NFPA 20, lo que es instalación de bombas, la NFPA 22, que es el tema de los tanques de agua para protección contra incendios, y la NFPA 25, que es la aplicación de los hidrantes. Esas 5 últimas que están abajo siempre van a ir de la mano, según el requerimiento y de la ocupación. Todavía muchas veces se presenta que las personas no toman el reglamento actual. Entonces se enamoraron, por decirlo así, de un solo documento porque ya se familiarizaron con ese documento. Entonces lo que hace es que no se está tomando en cuenta que, como toda documentación de reglamentación, va a ir cambiando conforme van pasando los años. Para ese efecto no debemos utilizar ese documento. Tenemos que fijarnos siempre en el reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones no va a estar por debajo del reglamento de bomberos, pero si ustedes analizan el reglamento de construcciones, se van a dar cuenta que un 90% de ese reglamento va a enfocarse a lo que diga el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Entonces, es esa controversia que todos siempre entramos a la hora de desarrollar el proyecto. Esas son las reglamentaciones. Reglamento 2023. Este reglamento, más adelante vamos a ver unas condiciones
y cómo es que lo pueden utilizar de la manera más óptima para que ustedes puedan analizar los proyectos. Ok, vamos con los capítulos para poderlos ir entendiendo. Está el tema de obligatoriedad, que es el capítulo 3. Aquí nos va a indicar lo que vimos inicialmente, ¿verdad? Lo que es el cumplimiento legal y el sustento legal que va aplicado a la ley 8220. Perdón, a la ley 8228, que es la ley que nos permite dar funcionamiento al reglamento. Y tenemos que también identificar que cuando estamos aplicando los proyectos en las revisiones, no se le va a pedir excesos de requisitos. Muchas veces se indica que se les está solicitando excesos de requisitos, pero ustedes saben que la ley 8220 protege al ciudadano con esas condiciones. Entonces, las instituciones están en la obligación de que lo que se le solicita al profesional sea exactamente lo que se requiere en el proyecto. Muchas veces cuando tenemos la tabla de observaciones, no nos estamos fijando que la tabla de observaciones tiene sustento legal. Entonces siempre va a ir de la mano el sustento legal con la observación. La observación no se toma a la ligera, ni se toma del aire. Las observaciones siempre se van a tomar según los apartados normativos del mismo reglamento. Algunas definiciones. Es importante siempre identificar, como todo documento tiene un glosario. En el glosario podemos identificar todo lo que es referente a las indicaciones en los capítulos para poder dar identificación a esto. Por ejemplo, temas como escaleras de emergencia, eso no se utiliza, en realidad son medios de egreso. Es muy común ver en los proyectos que las personas indican, por decir así, un proyecto de apartamentos, vamos a poner una escalera de emergencia. Las escaleras de emergencia, de una vez tenemos que tener claro, no existen en ningún proyecto. Eso es una cultura que se ha venido desarrollando y se va sumando a lo que nos van enseñando. En realidad el término siempre va a ser medios de egreso. Siempre vamos a tener que tener un lugar en nuestras casas, por poner este ejemplo, dónde entrar y dónde salir. Entonces, el que apliquemos una salida extra en nuestra casa, para poner el mismo ejemplo, no quiere decir de que esas salidas de emergencia, pues si tenemos un conato de incendio o una emergencia que se nos esté presentando, tenemos que ver realmente el uso de que se le está dando. Identificar los requerimientos normativos más comunes. Principalmente la parte de protección pasiva, que son medios de egreso, detección de incendios y alarmas, esto es en protección activa, identificar la carga de ocupantes. La carga de ocupantes siempre nos va a indicar, mediante las tablas de disposiciones del reglamento, la cantidad de medios de egreso que vamos a necesitar. O sea, todo lo que vamos a ir hablando, no es que todo va saliendo de la manga. Esa presentación que les voy a ir indicando, pueda que cause un poquito de confusión, pero la idea es orientarlos para que puedan utilizar el reglamento. Los recorridos comunes, que son temas muy normales que se dan a diario, lo que es la compartimentación, que también son temas que todavía no se comprenden, separación de salidas y lo que son aberturas verticales. Estos son los temas más comunes que se presentan siempre en la revisión de proyectos. Viene el capítulo 6, la clasificación de ocupación. ¿Qué es eso? Ok, la NFPA clasifica las ocupaciones de tal manera que nuestros proyectos tienen que ir enfocados a lo que tenemos en función. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy común. Nos contratan para hacer una bodega de almacenamiento y resulta que es una bodega, una nave industrial de grandes dimensiones. Esta bodega se tramita simplemente con sus medios de egreso, nunca se le coloca qué es el tipo de almacenamiento que se le va a dar a la bodega y resulta que cuando se va a ir a hacer una inspección, la bodega está almacenando rollos de papel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que va a haber un problema legal que se va a presentar mediante el profesional, las instituciones y obviamente los locales, ¿verdad? Porque se presentan en las inspecciones todo lo que se va a encontrar de manera que pueda perjudicar el proyecto. Muchos de las clasificaciones más comunes es la mercantil, la de negocios, que son todo lo que es referente a oficinas, todo lo que es referente a consultorios médicos, por ejemplo, una clínica no es considerada como
como un edificio para la salud, ¿verdad? O sea, porque son temas que no son de 24 horas, sino que se mantienen en ciertos periodos. Los de apartamentos, que son los más comunes, y la parte de almacenamiento. Ahí yo les, bueno, ahí pueden ver ciertos ejemplos, ¿verdad? Pintura, cartón, papel, alcohol, entre otros, cosas que no se indican en los planos constructivos. No se revisan las viviendas unifamiliares, eso tiene que quedar muy claro. Las viviendas unifamiliares no entran en este aspecto, sin embargo la NFPA sí tiene algunas características que se indican que las viviendas unifamiliares sean revisadas, pero para lo que es el caso nuestro en nuestro país, no se hace esa revisión. Ok, tema súper importante, los medios de egreso. Tenemos que considerar lo que el capítulo 7, tanto de la NFPA como el reglamento nos indica. El reglamento va muy de la mano con la NFPA. Entonces, el capítulo 7 de la NFPA y el capítulo 7 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios siempre va a hablar sobre el tema de los medios de egreso. Los medios de egreso siempre se van a dividir en ciertos subtítulos. Uno es cantidad, capacidad y cómo tenemos que protegerlos. Tienen que ir muy de la mano con la ley 7600. Todo eso tiene que siempre considerarse por el tema de la ley de igualdad hacia las personas, y la comprensión que tiene que aplicarse siempre va a ser los accesos a la salida. Eso se hace mediante lo que son pasillos y corredores utilizados para el acceso a la salida. Entonces, toda la parte de la clasificación de ocupación que vimos anteriormente van a ir siempre con condiciones diferentes. No todas las ocupaciones tienen las mismas condiciones, sin embargo, todas ellas van a referirse al capítulo 7. Vamos a irnos características importantes de la aplicación, capacidad de los medios de egreso, la cantidad de los medios de egreso y la comprensión de las excepciones. Por ejemplo, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, tanto como la NFPA, tiene algunas excepciones en los proyectos. Una de ellas, voy a decirles la más típica, es la de apartamentos. Eso se ha convertido muchas veces en temas de confusión, porque la interpretación a veces es un poco complicada, pero en realidad el tema es familiarizarse con el reglamento. Voy a ponerles un ejemplo de comprensión de excepción. El apartado 7.20 del reglamento nos da la excepción para contar con un único medio de egreso en apartamentos que no sean más de 3 niveles ni más de 4 unidades de apartamento por piso, ¿verdad? Entonces nos va a dar ciertas condiciones que tenemos que cumplir con todas las especificaciones que nos indica ese apartado. Entonces, las más comunes siempre va a ser la separación de los medios de egreso mediante barreras cortafuego. Siempre cometemos el error de pensar de que compartimentar un ducto de escaleras va a ser hacer un cajón, meter las escaleras allá adentro y dejar las puertas cortafuego. Eso es una opción cuando las escaleras las tenemos dentro de un lugar específico, ocupamos separarlas, porque al final de cuentas lo que tenemos que respetar siempre es que la descarga sea hacia la vía pública. El tema es no pensar en el cajón. O sea, hay muchas maneras de hacer la separación. Por ejemplo, la separación se puede hacer mediante lo que es tener el apartamento y hacer la barrera específica y dejando toda la parte libre que va hacia el exterior. Es un simple detalle de comprensión y análisis, que es lo que siempre se comete el error. No les puse ejemplos acá en planos constructivos. Sé que tal vez pudo haber sido de una manera muy gráfica y mejor comprensible, pero en realidad si les hiciera eso, no terminamos el día de hoy. Sin embargo, les voy a redirigir algunos videos que se han realizado para poder comprender todos esos temas. Lo que es la construcción y compartimentación, si ustedes tienen ahí donde anotar, sí me gustaría darles un tip muy importante que se da constantemente en los planos constructivos. Muchas veces ponemos pared cortafuego de 2 horas, pared de cortafuego de 1 hora, pared de Duroc no, nada de eso. Es poner mucha información en el plano, muchas veces nos hace embarriar más la cancha. Entonces es un simple tema de interpretación.
La compartimentación en edificios de estructuras se hace mediante barreras cortafuego o barreras o muros cortafuego. Las barreras o muros cortafuego son divisiones que proporcionan una separación del incendio entre diversas zonas del edificio o diferentes zonas de los elementos. Entonces, siempre es importante considerar, si tenemos apartamentos, siempre se va a solicitar que la separación de los apartamentos tengan barreras cortafuego. ¿Por qué razón? Yo estoy en mi apartamento y yo no sé qué es lo que está haciendo el vecino, porque yo estoy en mi espacio y resulta que el vecino encendió un cigarrillo, se descompuso, el cigarrillo cayó en el sillón se incendió, yo no me doy cuenta hasta que ya la llama empieza a calentar, los gases tóxicos empiezan a subir, empiezan a invadir mi apartamento y aquí yo me doy cuenta que ya hay un incendio. Si la persona tiene en ese momento el acceso directo hacia la vía pública, porque está en el nivel número 1, tiene escape rápido, pero si tenemos niveles superiores, por eso es que tenemos que saber entender cómo hacer la compartimentación o el escape del lugar donde esté ocurriendo el hecho. Entonces, es siempre muy importante que antes de que empecemos a proyectar el diseño, nos pongamos en los zapatos del usuario, nosotros como usuarios, no como profesionales, y ver qué pasaría si yo estuviera viviendo ahí y el vecino tiene una emergencia. Tiempos requeridos, eso es lo que quiero que anoten. 1 hora se aplica para cuando son menos de 3 niveles. Esto se aplica para paredes portantes y entrepisos. Muchas veces se encuentran entrepisos que por el estereofón, todo eso no es cortafuego. No existe en este momento algo que haya homologado, se haya presentado, que indique que el material sea cortafuego. Entonces lo que tenemos que hacer es o eliminarlo o protegerlo. Entonces tenemos que ver también como arquitectos, como profesionales, los beneficios y los contrabeneficios que pueda perjudicar en un proyecto, hacer una protección o eliminar para que no se eleven los costos. 2 horas se aplica para más de 4 niveles y eso también es para lo que son paredes portantes y entrepisos. Entonces, eso es un tema que siempre tienen que tenerlo ahí bien claro. 3 niveles menos 1 hora, 3 niveles más 2 horas. Entonces, venimos a ese punto, el 8.2.7 del reglamento. Ahí muy claramente vamos a siempre solicitar, nosotros no vamos a solicitar que se adjunte una certificación porque las certificaciones no se solicitan para la revisión de un plano. Entonces, el profesional, según el contrato que se está metiendo en el APC, en el apartado número 8, el inciso número 8, indica que el profesional X asume que está haciendo uso de todos los reglamentos y normativos de todas las instituciones y poniendo en práctica todo el conocimiento que indica cada normativa. Entonces, por eso es importante que lo que estemos indicando en el plano sea realmente bien sustentado, porque estamos asumiendo en el contrato que ya lo estamos aplicando. Entonces, es muy sencillo. Los materiales, conjunto montante y sistemas resistentes al fuego utilizados deben limitarse a técnicas certificadas. No se está indicando que la marca de láminas de yeso, películas, está certificado. El tiempo de resistencia, 1 hora o 2 horas, 2.63. Detalle de puertas, detalle de paredes entre apartamentos, resistencia al fuego, 1 hora o 2 horas según ASTM 119, ANSI UL 263, suficiente, y sus proyectos siempre van a ser aprobados bajo esa condición. Vamos nuevamente, vamos a otro tipo de agregados que tenemos que indicar en el plan. Muchas veces se comete el error de que en la lámina de bomberos o la lámina que va a revisar bomberos simplemente se limita a esa lámina. Pues resulta que no. Todas las instituciones están en obligación de revisar
todas las láminas que se vayan a someter o se sometan a revisión. ¿Por qué? Porque la idea es no encontrar sorpresas. Entonces, muchas veces se ha encontrado información mecánica en láminas eléctricas, información eléctrica en láminas mecánicas. Tenemos que considerar que las que van a predominar siempre van a ser las láminas arquitectónicas. Entonces, todo tiene que ir muy de la mano. No puede haber diferencias entre esa información. Por eso es importante siempre estar chequeando que lo que el dibujante les vaya a entregar, o si ustedes mismos son los que están haciendo el dibujo, sea realmente con las condiciones aceptables. Iluminación de emergencia. ¿Ok? Importante, información principal en los planos. Iluminación de emergencia debe proveer una iluminación inicial no menor a los 10.8 luxes y en cualquier punto no menos a un lux medido a lo largo del Me confirman, porfa, pero no tengo audio. de acuerdo a lo que nos indica INTECO y a lo que se ha aprobado de manera nacional. Sin embargo, la NFPA tiene una NFPA específica, que es la NFPA 170, que se está trabajando también en un proyecto para poder tener esa información de la señalización y la simbología, que es muy importante. Ahorita hablamos de eso, para que se estandarice esa información, que sea una información que se pueda descargar desde la página del CEFIA, desde la página de la Cámara de Construcción, desde la página de bomberos, etcétera, cualquier medio que exista para que pueda ser accesible y se pueda utilizar de manera estandarizada. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la señalización? Lo que se requiere es simplemente, si son proyectos muy grandes, guiar hacia las salidas. Muchas veces se encuentran esos mismos iconos colocados en un plano que le hacen el título como plano de seguridad humana y lo que hacen es como pegar un montón de cromos en los proyectos y entonces no tiene un sentido de análisis, un sentido de diseño y lo importante es que lo que se vaya a presentar en el plano sea lo que se vaya a encontrar en sitio. Entonces siempre es importante que la rotulación sea la indicada, igual que la simbología. Por ejemplo, se encuentra simbología de extintores, ahorita vamos a ver ese tema, y resulta que la famosa simbología del triangulito se coloca en el plano y se encuentra en el plano un dibujito de un extintor. Entonces, resulta que le rechazan el plano porque no están los extintores. Sí, señor, vea, es que nosotros en el plano sí iban los extintores. Ok, ¿qué lámina? En la lámina 5, ok, efectivamente, sí, aquí veo la simbología, pero no veo la colocación del símbolo en el plano. No, es que va el dibujito de un extintor. Entonces tenemos que tener esa relación, ¿verdad? Son pequeños detalles que podemos mantener en un bloque en nuestro programa de diseño para poder adjuntarlo al plano de manera equitativa, ¿verdad? Para que se vea todo en el mismo orden. Detección y alarma. La detección y alarma no es requerida en todos los proyectos. O sea, la detección y alarma es acondicionada para cierto tipo de proyectos. Por ejemplo, nuevamente en el tema de los apartamentos, porque es un tema muy común y un proyecto muy común. Se solicita que se coloquen alarmas de humo de estación única. ¿Qué son alarmas de humo de estación única? Son las alarmas que hemos visto incluso en ferreterías, que a veces no son ni listadas. Lo importante es que todo sea listado y todo sea certificado, pero si funcionan, no hay ningún problema. Es que se coloquen las alarmas en las habitaciones y en los lugares anexos a las habitaciones. No es hacer un diseño de alarma y detección alarma que el ingeniero eléctrico llegue y nos haga todo el enlace y se cobró todo ese diseño. O sea, eso no es necesario. Eso es para cierto tipo de proyectos. Eso lo vamos a ver ahorita con el reglamento conforme lo vamos viendo. Entonces, es colocar los dispositivos en la misma simbología del plano, colocado en el sitio, para identificar que debe haber alarmas de humo. ¿Qué es lo que nos va a prevenir eso? Que si por alguna razón, el mismo ejemplo del vecino, resulta que tiene un incidente y el humo se me está pasando
porque también pasa mucho que no se siguen las paredes hasta el nivel más alto, ¿verdad? Entonces el humo va a pasar de cielo a cielo y va a penetrarse dentro de la habitación o las habitaciones, y la idea es que las alarmas de humo nos vayan a alertar previo antes de que se extienda más la emergencia. Entonces por eso es importante colocarla siempre en el plano y mucho mejor en sitio. Los extintores. Aquí tenemos que tener siempre conocimiento sobre los activantes del fuego. Por ejemplo, para nosotros poder tener el desarrollo de un fuego, siempre va a tener la necesidad de existir oxígeno o algo que le vaya a activar el fuego. Entonces, a eso que está acá se le llama el triángulo del fuego. ¿Y qué es lo que se necesita para que se desarrolle el fuego? El comburente, que es el oxígeno, el calor activado por alguna chispa o algún elemento que vaya a accionarlo, y los elementos combustibles. Entonces, por eso es importante siempre, si tenemos una bodega de almacenamiento, si tenemos un espacio para almacenar lo que sea, como profesionales, tener la responsabilidad de siempre preguntar qué es lo que se va a almacenar ahí, porque dependiendo de eso vamos a poder identificar qué es lo que los requerimientos que vamos a tener para los extintores. Por lo general siempre vamos a encontrar extintores ABC. Por lo general siempre nos vamos a encontrar extintores que no están listados. Y los extintores listados son los que se encuentran muy comúnmente por lo que es los laboratorios UL. Eso nos garantiza que el extintor realmente no fue recargado en una empresa marca Patito que vaya a agregar incluso en lugar del polvo químico que se requiere para el extintor, vayan a colocar tal que se ha dado, o vayan a colocar algún otro líquido, muchas veces hasta jabón, agua con jabón para el extintor. Entonces, las personas no saben realmente qué es lo que están recibiendo en la recarga de un extintor. Y nosotros como profesionales tenemos que dar de una vez desde el inicio del plan qué es lo que vamos a proteger. Entonces, por ejemplo, siempre se va a encontrar el famoso ABC. El A va a ser para todo, va a indicar siempre la tabla, la clase de fuego, el tipo de fuego, la simbología de imagen y los métodos de extinción. Entonces, el fuego clase A, este va a ser para lo que es madera, papel, tela, basura y otros materiales ordinarios. Forma de que el extintor clase A exista, lo tenemos en agua, en espuma, en polvo ABC y el agente químico. El fuego clase B, lo que son gasolina, aceite, pinturas y otros líquidos inflamables, este viene en espuma, en polvo ABC o en dióxido de carbono. Es el C, que es utilizado para fuegos generados por equipos electrónicos. Este es el famoso de polvo químico. Eso no sé si lo han visto, que hay algunos extintores que vienen con una manguerita y hay otros que vienen con una boca abierta. Ese boca abierta es el que suministra el polvo químico. El extintor tipo D, esos no son muy comunes, esos se presentan mucho en lo que son industrias, que es para lo que son metales combustibles. Como sabemos, el metal, existe transferencia de energía, ¿verdad? Entonces, si tenemos calor en un punto, la misma transferencia de energía nos va a llevar ese calor hacia el otro punto y ahí puede haber acción de fuego. El extintor clase K, que son utilizados para lo que son cocinas, siempre se va a solicitar. Por ejemplo, en un proyecto, no sé si alguno ha hecho algún proyecto, por ejemplo, de un KFC, un Burger King, un McDonald's, etcétera. Entonces, ellos van a requerir de un sistema de agente limpio, que es el famoso ANSUR que se coloca en la campana. Y aparte de eso, tiene que existir un extintor clase K, que son especiales para lo que son fuegos desarrollados en aceite. Entonces, siempre tiene que existir ese tipo de condiciones. Muchas veces se encuentra en planos que está, por ejemplo, una cocina y se coloca solamente el extintor ABC y se omite el extintor clase K. Entonces, toda esa información se encuentra siempre dentro del reglamento, es simplemente darle la interpretación y ahorita lo vemos. Están los sistemas de supresión. El sistema de supresión aplica para algunas ocupaciones, no las aplica para todas en general.
Se ha visto incluso en apartamentos de 2, 3 niveles que colocan a una simbología de rociadores, y eso no lo requiere, o resulta que vamos a colocar toda la información que podamos colocar en un plano para que nos acepten el plano. Eso no debería ser así tampoco, porque tiene que ser todo de manera analizada. Por ejemplo, el mismo reglamento nos indica tenemos que tener esos sistemas en edificios de gran altura, ocupaciones de reunión pública con un área igual o superior a los 1.500 metros cuadrados, ocupaciones mercantiles con un área igual o superior a los 2.500 metros cuadrados, industrias de riesgo elevado, almacenamiento, que es el ejemplo de las bodegas, centros comerciales con áreas iguales o superiores a los 2.500 metros, ocupaciones de cuidados de la salud, ahí no indica el metraje, o sea, es sí o sí, ocupaciones de hoteles, cuando son superiores o iguales a 16 habitaciones. Eso es muy común también que se presente, que resulta que hicimos un proyecto, no sé, un hostal, y en el hostal colocamos 20 habitaciones, no llega a los 2.000 metros cuadrados y les están solicitando un sistema de supresión contra incendios. Pero ¿cómo? Si es que el proyecto no mide esa capacidad, ¿no? Pero es que no se está leyendo que es cuando son igual o superior a 16 habitaciones. Ocupaciones de asilos y centros de acogida, igual o superior a 500 metros cuadrados. Ojo con esos puntos. Es muy importante, ¿verdad? Esto y lo que son las famosas guarderías, ¿verdad? Es lo que requiere esos sistemas. Entonces, siempre tenemos que analizar que el metraje sea el idóneo, que siempre se analice todas esas condiciones o requerimientos que vamos a necesitar. Temas de hidrantes. Los temas de hidrantes son muy sencillos, ¿verdad? Eso principalmente se revisan proyectos de segregación de lotes o cuando ya se proyectan, se presentan proyectos de filiales. Entonces siempre se va a considerar temas de tuberías que sean no menores a los 150 milímetros o 6 pulgadas, distancias de hidrantes que no estén a más de 180 metros, un hidrante a la vía pública. Esos son requerimientos en condominios, todas esas condiciones siempre se van a necesitar, y todos los proyectos que sean con un área mayor a los 2.000 metros cuadrados, indiferentemente, siempre tiene que tener un hidrante cercano para la atención de emergencias. Aquí podemos ver el manual de hidrantes. Esto se encuentra en la página de descarga de la misma página Bomberos. Sistemas de gas. Estos son temas muy delicados. Esto nosotros como arquitectos, si estamos certificados para poder hacer instalaciones o hacer el diseño del sistema de gas, se realiza sin ningún problema. Sin embargo, es mejor no asumirlo. Esto es mejor dárselo a un ingeniero electromecánico o al famoso RT, ¿verdad? Que pueda ayudarnos con el diseño, porque recordemos que eso está decretado también. Entonces, todo eso se mantiene bajo un margen de ley totalmente diferente a la revisión del plano constructivo. Bien, tiene que venir en el mismo plano, pero hay condiciones que siempre se encuentran. Por ejemplo, recipientes sobre techos, eso no es permitido y sin embargo se sigue viendo. Resulta que se nos va a contratar para hacer la remodelación de un proyecto X y resulta que ese proyecto X necesita gas y el gas ya era existente, y ahorita vamos a ver ese tema de existentes, colocamos el recipiente de gas en el techo. Entonces va a entrar un montón de controversias, cómo se aceptó, cuándo lo revisaron. Entonces todo ese tipo de condiciones siempre es mejor darle esa responsabilidad al profesional correspondiente, porque no solamente es el tema de las regulaciones de gas nacionales, sino que esas regulaciones van a ir respaldadas por lo que es la NFPA 58 y la 54 para lo que son ubicación de recipientes y las conexiones como tal. Accesos. Los accesos siempre se van a ir de la mano, tanto del reglamento como el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones del INBU. Entonces, ¿qué se va a ver siempre? Anchos de calles permitidas, se va a ver siempre ubicación de radios de giro, las terminaciones, los famosos martillos de las urbanizaciones. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que considerar que aunque la urbanización sea una urbanización muy lujosa,
puede existir una emergencia en cualquiera de las casas de habitación que vaya a hacer perjuicio a todo el condominio. Eso es lo que tenemos que ver. Anchos de calle libres, sin contar las calzadas, siempre va a ser 5 metros libres. Eso lo indica tanto el reglamento de fraccionamiento como el reglamento de bomberos. Los radios de giro, que no sean inferiores a los 13 metros. Los tipos de caño, que no sean caños de cuneta, porque el tonelaje de los camiones va a ser de 35 toneladas y pueda que perjudique las cunetas y lo importante es que exista un acceso directo. Y las áreas de acceso a las urbanizaciones, que se contemple, por ejemplo, tenemos una caseta de seguridad. Muchas veces han notado que está la caseta, aquí tenemos un acceso más bajo que este otro. ¿Por qué razón es? Porque la ley nos indica que tenemos que tener de altura 5 metros y ancho 5 metros para las unidades de emergencia. Equipos comerciales, ese es otro apartado. Eso es todo lo que referente a lo que les mencioné sobre la parte de las cocinas industriales, ya llámese restaurantes de comida rápida. Todo equipo de cocina comercial que se encuentre en un sitio de reunión pública o todas las cocinas comerciales que superen los 37.85 litros o 10 galones de aceite va a requerir siempre el sistema de agente húmedo, o sea, el famoso ANSUR, y debe proveerse extintores clase K cuando hay un mínimo de 6 litros a 9 litros, a 9 metros del riesgo. O sea, tenemos que tener en las cocinas siempre un extintor clase K. Algunos requisitos especiales, esto son proyectos ya que requieren no solamente el trabajo nuestro, sino que se debe de realizar mediante un equipo de trabajo porque se requiere el apoyo de varios profesionales. Es tal como lo que son diseños de estaciones de servicio, plantas envasadoras de gas licuado, plantas de generación eléctrica, parqueos automatizados, que ahora es muy dado, pero parqueos verticales. Eso es algo que muy reciente se está dando y que ya los primeros pioneros en traer eso al país se sentaron, se analizaron un montón de condiciones para que se pudieran cumplir. Hasta acá no sé si alguien tiene alguna consulta o duda que con mucho gusto les pueda evacuar para entrar al reglamento como tal y explicarles cómo utilizarlo. Muchas gracias, Jonathan. No sé si alguno tendrá alguna consulta para que aprovechen ahorita. No se levanten la mano o las pongan en el chat. Tengo una consulta, Tati. Claro, Jera. Jonathan, yo tengo una compañía de entrepisos. Yo fabrico entrepisos livianos. Sí, señor. Yo con ese tema de bomberos y con el tema de los entrepisos siempre he tenido conversaciones porque manejamos estereofón como la parte de la base para chorrear. Y cuando vos hablas de que tiene que haber una retención, sobre todo en apartamentos, en comercios, que es donde bomberos entra un poco más en eso, ¿verdad? En las casas de habitación no es tanto, sino que más en la parte de apartamentos y comercial y todo el resto. ¿Cuáles han sido las soluciones que le ha dado a la gente para poder poner estereofón y poder decir que tiene que tiene una retención de una hora? No sé si el brazo Jigsaw genera esa retención o Sí, digamos, ¿qué entra en el juego? Gerardo, es verdad, sí. Sí. Hay algunas condiciones que se permiten, ¿verdad? La idea, nosotros no vamos a prohibir, digamos, una revisión de un proyecto no se va a prohibir, el diseño del proyecto como tal. Lo que se le va a hacer es la recomendación técnica. Entonces, la recomendación técnica siempre va a ser o proteger o retirar, ¿verdad? Porque lo que se va a requerir siempre va a ser la resistencia por una hora. En condiciones, por ejemplo, una casa de habitación de 2 niveles, bien pueden utilizar el sistema sin ningún problema porque son los mismos ocupantes. El tema es cuando son diversos ocupantes que no tienen relación entre sí, ¿verdad? Donde se pueda generar un fuego que yo como ocupante en otro espacio se vaya a generar una emergencia y
recordemos que el material en sí no es que se enciende, sino que genera humo, ¿verdad? Entonces, son condiciones que tienen que analizarse. Entonces, ahí lo más recomendable, bueno, el gypsum es una marca, USG es otra marca, perdón, ¿cómo usted como profesional va a demostrar que esa resistencia al fuego sea por la hora requerida? Ahora bien, hay un tema muy importante que se omite y es un famoso tabú. Siempre es acercarse a las instituciones, a conversar. Mira, es que tengo este ejemplo, tengo eso. ¿Cómo lo podemos llevar a un cumplimiento específico? Recordemos que hay homologación de normativas, ¿verdad? Siempre y cuando sean analizadas por bueno, las autoridades competentes en este caso, ¿verdad? Para que pueda generar toda esa información que requiere el profesional o el mismo proveedor para poder aplicarlo en los proyectos constructivos. Sí, Jonathan, nada más porque ese tema es muy, muy importante para mí. Digamos, yo la vez que estuve con bomberos analizando el tema de la capacidad del entrepiso para el fuego que pasa de un nivel a otro, hicimos varias pruebas y digamos, por el comprobante, el ancho de la losa, que eran como 7 centímetros de concreto, más todo lo que ejercía la pega de cerámica, más la cerámica, era un sándwich muy, muy resistente que duraba más de una hora. Creo que eran 3 horas o 2 horas y algo lo que daba. Ahora, el tema que me decía Bomberos a mí era, ok, el estereofón, el problema del estereofón es que el estereofón él con fuego se derrite, entonces genera un efecto candela, o sea, se va cayendo sobre los uniformes de los compañeros bomberos o de otra acción y puede generar quemaduras o puede generar, entonces, ok, mi pregunta es lo siguiente, o sea, entonces quiere decir, digamos, ejemplo, te lo pregunto con el tema del gypsum o otro tipo de material que sea para usar para cielo raso, en la ficha técnica que ellos tienen del gypsum o de otro material, ellos dicen que sí repelen más de una hora de fuego, ¿verdad? Entonces, si uno pone ese elemento debajo del estereofón, eventualmente no vas a tener ningún problema para que bomberos te pueda hacer pasar un proyecto. Estoy en lo correcto, Jonathan. La idea, Gerardo, este es el tema, vea, es muy sencillo. O sea, muchas veces el detalle del entrepiso se interpreta, o sea, entra solamente como que está el material expuesto, ¿verdad? Entonces, al estar el material expuesto, así se va a interpretar de que se va a colocar. Entonces, siempre la observación va a ir enfocada en que tiene que ser retirado o tiene que ser protegido. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del material del gypsum. Sabemos también que existe material que no tiene una certificación requerida, ¿verdad? Entonces, es muy importante siempre saber este punto, ¿verdad? O sea, usted lo que ocupa solicitar siempre va a ser que sea el requerimiento según ASTM E119 o ANSI UL263. La ASTM son todas esas pruebas de ensayo que se hacen mediante un laboratorio certificado donde se meten en hornos y se desarrolla. No quiere decir de que esto vaya a evitar el fuego. O sea, la idea es que lo retarde, ¿verdad? Para que las personas que estén adentro salgan lo más pronto posible, porque el fuego se desarrolla en cuestión de segundos. Entonces, entre más material, combustible haya dentro del lugar, más perjuicio va a haber a los ocupantes. Entonces, las ASTM vienen en esas condiciones. La ASTM 84 es el material en sí. Una lámina, otra lámina, lo que vaya a haber adentro. Y el ensamble, que es el ASTM 119, es toda esa unión, ese famoso sándwich, ¿verdad? Que va a haber dentro de ese espacio para que se pueda proteger y cumplir con la resistencia al fuego requerida. Pero condiciones para protegerlo hay muchas. Nada más es indicarlo para que se pueda demostrar y saber que el detalle muchas veces en el plano constructivo es el que tal vez no da la información correcta. Pero situaciones que se dan son muchas, pero también soluciones existen, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Mucho gusto.
Muchísimas gracias, Jonathan. Me pareció ver otra mano levantada. Si no, continuamos con el tema. Hay una consulta, creo, en el chat, ¿no, Tati? No, era el tema del internet que yo no escuchaba, pero listo, Pero ya se solucionó. Andrés Andrés, ya levanta Andrés, la sí. mano. Sí, Ujú. Andrés. Buenas noches a todos. Placer, gusto saludarlos. Don Jonathan, le quería comentar, tengo pues algo que preguntar. Si uno tiene ya un anteproyecto bien desarrollado, ¿uno puede presentarlo a bomberos o solo en APC y ya ahí uno recibe sus respuestas? Yo digo como a manera de previsión, ¿verdad? Para ir uno pues encaminando el proyecto y evitar y como retrasos o reprocesos. Yo le voy a indicar, bueno, muchas de las situaciones que se han presentado en el pasado, ¿verdad? Ya ahora ya no, porque creo que se ha dado la tarea de poder dar mejores condiciones y capacitaciones a las personas para que puedan desarrollar sus proyectos. Nosotros como profesionales estamos asumiendo, ¿verdad?, que tenemos conocimiento en la aplicación de normativas. Sé que es un tema muy amplio, créame que igual yo todos los días aprendo algo nuevo y eso es como una universidad, ¿verdad? Nuevamente, lastimosamente ese tipo de temas yo siento que deben de enseñarse en los centros académicos, ¿verdad? Porque es muy importante, sabemos el costo de poder llevar una capacitación por fuera o con el mismo personal de la NFPA. Y entonces la idea es siempre de aprovechar lo que tenemos acá. Yo siento que hay un tema de tal vez acercamiento que no se da en muchas ocasiones. Por ejemplo, lo que es la revisión de anteproyectos no se da y la razón es porque muchas veces se presenta el proyecto como tal y el profesional responsable dice, es que así fue como me dijeron, entonces de así es como lo estoy subiendo, y es que yo me estoy apegando a la ley 8220, el exceso de requisitos. Entonces existe un tema que ya tiende a causar un problema, ¿verdad? Entonces, la idea aquí es siempre ayudarnos todos como profesionales. Ese espacio, por ejemplo, yo no les estoy dando una charla a nivel de bombero, vean, ando vestido de civil, ¿verdad? Eh, Sino que lo hago en el tema como colega, todos como arquitectos. Para mí es muy importante que tengamos este tema, que nosotros como arquitectos tengamos más aporte en los proyectos, ¿verdad? Y que eso podamos generarlo de la manera más idónea. Entonces, la idea principal de estas charlas es que podamos irnos capacitando con ese tipo de condiciones. Más adelante podemos ir viendo, bueno, no sé, mediante Tatiana, yo con mucho gusto les podría aportar en algún tema específico, ¿verdad? Que tengan alguna duda muy específica, que crean que no pueden totalmente dominarla y se ha explicado tal vez en muchas condiciones, pero no se interpreta de la mejor manera y se puede desarrollar una charla con ese tipo. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Sí me gustaría mostrarles la página de bomberos, ¿verdad? Si ustedes se van a la 1, 2, 3 pestaña, la pestaña número 3, y nos vamos a reglamentos para la construcción y edificaciones, aunque ustedes no lo crean, a esas alturas del partido, mucho profesional no sabe que existe el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Mucho profesional utiliza incluso el Reglamento de Construcciones del 2009, 2008, y porque no tengo tiempo para estar leyendo. Yo sé que de los chicos somos muy dados a no leer, entonces muchas veces ese es el tema que nos trae abajo un proyecto. Entran al reglamento para la construcción y edificaciones. Aquí pueden ver todas las condiciones que se dan, toda la tarea que se ha dado a la institución para poder apoyar al profesional. Tenemos el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, última versión. Tenemos el Reglamento de Construcciones. Esto lo pueden encontrar también en la página de la Cámara de Construcción. Lo pueden encontrar en la página del colegio y lo pueden encontrar también en la página del INBU.
Muchas veces se habla el tema, ¿qué es lo que me van a revisar? Ok, en la cámara de construcción hay una opción que nos va a indicar todas las listas de revisiones que se aplican a un proyecto. Son un montón, ¿verdad? Y muchas veces, muchas de ellas parece que dicen lo mismo, ¿verdad? Pero el sustento legal cambia. Entonces, cuando se despliega una lista de observaciones, va referida a lo que se presenta ahí. Nada puede ser sacado de la manga si no es previamente analizado. Tenemos temas de ley de hidrantes, todo lo que hemos venido conversando en la presentación, manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, ¿verdad? Toda esa facilidad que se está dando para cómo hacerlo, documentos en trámites y planos por APC, el famoso formulario de bomberos. Eso ahorita lo vamos a ver porque me interesa mucho que lo sepan. Las guías para memorias de cálculo, esto para los ingenieros electromecánicos, a veces nos dan, por ejemplo, un localito en el Mall San Pedro para remodelarlo, otro ahí para que anoten. Siempre que vayan a realizar un proyecto en un lugar existente, soliciten el número del proyecto madre, el número bajo el cual se aprobó el proyecto. ¿Por qué razón? Porque el alcance de ustedes pueda que sea una remodelación interna, pero resulta que esa remodelación interna lleva rociadores. Entonces, se va a requerir la aprobación de esos rociadores en el contrato madre. Entonces, es simplemente poner, no en chiquitito en el plano, sino ponerlo lo más visible posible o en el mismo formulario de bomberos o en una observación o ahí en las casillas de observaciones. Esto va a hacer referencia al contrato anexo XXXX para que haya una referencia. Y si se requiere, por ejemplo, memorias de cálculo para este tipo de condiciones, aquí están las memorias de cálculo para que se puedan guiar con la información. Entonces, todo está ahí. Es simplemente escarbar un poquito la página. Guías. El plan básico. El nuevo reglamento tiene un capítulo nuevo. Bueno, tiene algunas cosas nuevas. Es el famoso tema de los edificios existentes. Sí, ok, resulta que tramitamos un edificio ya es existente, nos lo rechazaron porque no cumple con los medios de egreso, no cumple con eso, no cumple con lo otro. Mire, es que ya eso existe, que es que esto, que el otro. No, o sea, se entiende que existe, ¿verdad? Pero también se entiende la posición del profesional. No vamos a solucionar en un proyecto de pocas dimensiones, hacer la solución de todo el proyecto en general. Entonces tiene que existir siempre un compromiso por parte del propietario o la administración del lugar. Entonces el plan básico viene a darnos ciertas condiciones. En esta guía que está acá nos va a indicar, es como un documento APA, va a pedir referencias, va a pedirle un poco de descripción del proyecto, qué incumplimientos no tiene, cómo se va a llegar a esos incumplimientos y lo más importante entre todo el documento es la tabla de acción. ¿Cómo se va a realizar esa tabla de acción? Por ejemplo, resulta que el edificio X ocupa un medio de egreso, pero ahorita no hay dinero para hacerlo porque me están contratando para hacer remodelación, no sé, en pisos y cielos rasos. Entonces se habla con el propietario, me rechazaron el proyecto por eso, el propietario dice, no tengo dinero para eso, preocupamos hacerlo porque no nos van a aceptar el proyecto. Número uno, tiene que especificarse muy bien el alcance de ese proyecto. Entonces, no vamos a meter información extra para asumir de que así nos la van a aprobar. Simplemente es lo que se necesita, lo que se va a revisar en el proyecto. Una guía de clasificación de ocupaciones, ese es el famoso capítulo 6 que vimos ahora. Guía de abordaje para la norma, ¿verdad? Incluso esta charla que estamos hablando aquí, ahí está una guía para poder entenderla, cómo va a funcionar, y una guía para ingresar a la NFPA. ¿De dónde nace todo eso? De las consultas que los mismos profesionales se han realizado, tareas que se han dado, la página YouTube. Aquí, por ejemplo, pueden ver, no lo voy a activar ahorita porque el video nos va a quitar un poquito de tiempo y es lo que ya se nos está acabando. Entonces, la página de YouTube va siempre a, ahorita hay 4 videos tutoriales que se han trabajado. Uno es sobre escaleras exteriores, que ahí van a entender el tema de la compartimentación y escaleras. Ese tema es sobre recorridos comunes. Ese es un tema muy constante que se da
¿Cómo yo mido el recorrido? El recorrido no es igual para todas las ocupaciones. Separación de salidas. Muchas veces tenemos un proyecto, se le hace una salida y nos piden que ocupamos otro medio de egreso y lo hacemos casi a la par, pues resulta que eso no se hace de esa manera porque el mismo reglamento nos indica la separación que debe tener las salidas. Y hay otro video que es sobre sistemas de detección y alarma. Los invito para que las encuentren ahí en la página de bomberos, lo pueden ver, de YouTube. Ahí pueda que vean un montón de videos, pero ahí les va a llegar a la información. Este tema que está acá son temas, normas de equivalencia que se hacen mediante INTECO, ¿verdad? Tal vez don Gerardo ahí con el tema del entrepiso. Esas son condiciones que se han demostrado, ¿verdad? Por parte de la aplicación de normativas que no son de NFPA, sino que son por medio de ANSI. Entonces, ANSI no, perdón, ISO. Por eso que muchas veces hay normas que tengan las mismas condiciones, tal vez sean mucho mejores, pero lo que Costa Rica adoptó por ley es la NFPA. Entonces, algunos profesionales se han dado la tarea por homologar estas normativas, se les hacen las pruebas de ensayo. Entonces, nosotros adjuntamos aquí la información para ver si se puede utilizar o no. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos información con los métodos de 252 de la NFPA, lo que son las puertas, ensambles de puertas. Muchas veces se han traído puertas que no necesariamente fueron revisadas o listadas mediante UL, sino que tiene este otro listado, y temas de ensayo de pared, ¿verdad? En lo que son los materiales, hay otro tipo de normativas que ya están homologadas, pero ya se encuentran publicadas, ¿verdad? Entonces, son trabajos que se han hecho en conjunto con proveedores, con profesionales, con las mismas instituciones para que se llegue siempre a ese acuerdo. Nunca va a existir un no definitivo, pero tenemos que llevarlo de la mano para poder trabajarlo juntos. Entonces, ese es el tema con eso. Ok, reglamento. Jonathan, disculpa, tenemos una consulta con respecto a esto, que si de casualidad el reglamento lo vas a pasar al grupo o deberíamos de buscarlo independientemente o si podías compartir el enlace. El reglamento se lo pasé a Tatiana para que se los comparta al grupo. Ahí les pasé el PDF, entonces ahí les estará llegando. Después, creo que Tatiana les mandó la invitación para el Simposio Nacional de Protección contra Incendios. Es un grupo muy amplio, es una actividad que este año se va a realizar de 3 días. Ahí están los temas que se van a tratar. Es gratuito, ¿verdad? No se está cobrando ningún monto para la asistencia del lugar. Se va a presentar también mediante Facebook Live, pero el detalle es que va a haber cortes, ¿verdad? Entonces siempre es importante que si tienen el enlace, lo inscriban de una vez. Nos interesa mucho que haya mucho arquitecto metido ahí, ¿verdad? Porque no solamente la parte de ingenieros, sino que también la parte de arquitectos para que exista ese mismo interés. Ok, reglamento, sencillo de usar. Aquí lo tenemos. Les voy a explicar cómo es que Jonathan Durán lo utiliza para poder hacer revisiones. Por ejemplo, nos vamos a la página 2. Ahí tenemos todas las especificaciones que vimos ahora en la presentación, como lo pueden observar acá. Página 2, requisitos que vamos a necesitar. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que contratan a fulanito de tal para hacer una tienda de, no sé, de venta de ropas. La tienda mide 300 metros cuadrados. Esta tienda está ubicada en un mall X. Entonces nos vamos a ir, ya cuando tenemos el tema de la obligatoriedad, las definiciones, los requisitos fundamentales, vamos a ir a la clasificación de ocupación. La clasificación de ocupación nos va a indicar algunas condiciones que tenemos que respetar para esto. Acabamos de mencionar que es una venta de ropa, ¿verdad? Entonces, la ocupación va a ser de clasificación mercantil. Vamos a buscar el mercantil y el mercantil nos va a indicar
es una ocupación utilizada para la exhibición y venta de mercancías. Las ocupaciones mercantiles deben de subclasificarse de la siguiente manera. Clase A, clase B y clase C. Para no leerles todo esto, vea qué sencillo que es. Clase A, cuando son mayores a 2.800 metros cuadrados. Clase B, cuando son menores a los 2.800, entre los 280, pero no mayor a los 2.800. Y clase C, que son ocupaciones mercantiles con un área bruta no mayor a los 280 metros cuadrados. Entonces, yo les dije a ustedes que es una mercantil con 300 metros cuadrados. Clasificación, clase B, súper sencillo. Ya tenemos esa pauta ahí. Ok, resulta que está dentro de un mall. Yo les mencioné que el mall es por las condiciones, ¿verdad? Que se tiene que solicitar el número de proyecto de aprobación porque el mall también es un mercantil y ese mercantil vendría a convertirse en un clase A. Entonces tendríamos un B dentro de un A. ¿Por qué? Entonces los 2.800, ¿qué va a requerir 2.800? Ok, nos devolvemos nuevamente al índice. Vamos a buscar los requerimientos, sistemas de supresión de base de agua. Leemos toda la información, pero lo que nos va a interesar acá son los siguientes edificios deben de ser protegidos mediante un sistema de rociadores automáticos. Vamos a ver si el mall entra aquí. Ocupaciones mercantiles con un área agregada de incendio igual o superior a los 2.500 metros cuadrados. Ok, si esa tienda de 300 metros cuadrados no estuviera dentro del mall, no vamos a necesitar de ese sistema porque está por fuera, o sea, está a nivel de calle, es totalmente independiente, pero si resulta que esa tienda tiene a la par otra tienda y a la par tiene, no sé, un restaurante, lo que vamos a requerir ahí es la separación de las paredes. Recuerden que vimos que si son menos de 3 niveles, 1 hora. Si son más de 3 niveles, 2 horas. Entonces, si es a nivel de calle, 1 hora, separación de paredes. Pero no se les va a pedir el sistema de supresión. Entonces, nos devolvemos nuevamente para no hacer enredo. Ocupación mercantil con área mayor a los 2.500. Nos devolvemos nuevamente. Vean cómo lo estoy trabajando. Voy al índice. Me voy a la clasificación de ocupación. Buscamos nuevamente el mercantil. Ok, resulta que sí. Entonces, tenemos un mercantil clase B dentro de un clase A y va a necesitar sistema de supresión. Entonces, llegamos al sitio, lo vemos, resulta que encontramos los dispositivos de rociadores. Entonces, vamos a solicitarle al propietario o a la administración que nos brinde el número de aprobación del proyecto madre para que no tengamos un perjuicio a la hora de subir el plano y podamos tener la información como es. ¿Que ocupamos la memoria de cálculo? Sí, ocupamos la memoria de cálculo porque está dentro de un lugar donde tiene rociadores. Entonces, ahí sí vamos a necesitar la colaboración de otro profesional en ese campo porque el documento tiene que ir firmado. Ok, nos devolvemos nuevamente al índice. Ya podemos ir definiendo. Ustedes lo que pueden ir analizando es, por ejemplo, el tema de las ocupaciones. Una que es un poquillo, otra vez me voy para acá. La clasificación de ocupaciones es ir viendo qué es lo que significa cada una. Por ejemplo, sitios de reunión pública. Vea que aquí está muy claro. Ocupación utilizada para reunir a 50 o más personas. Para deliberación, culto, entretenimiento, comida, bebida, diversión, espera de transporte, usos similares, o utilizada como un edificio de atracciones independientes de su carga de ocupantes. Educacional, lo que nos indica. Guardería, lo que nos indica. Cuidado de la salud, lo que nos indica. Entonces, por ejemplo, necesito que me hagan un plano, no sé, de un restaurante de comidas rápidas. Entonces ustedes van a analizar cuántas personas van a caber ahí. Si son más de 50 personas, como es un lugar para la venta de comida o bebida, y son más de 50 personas, es un sitio de reunión pública. Si fuera menos de esas 50 personas, ya no sería un sitio de reunión pública, sino que ya sería
un mercantil. Lo que tenemos que clasificar es la condición del mercantil. Por ejemplo, vea qué fácil aquí donde lo dice, se utiliza para el propósito de venta y ocupa solamente un piso. Entonces, es saber interpretar ese tipo de condiciones. Entonces, regla número 1, siempre saber qué es la ocupación que vamos a necesitar. Cuando ya tenemos definido todo eso, podemos ver ese tema que es muy amplio. Ese tema lo podríamos ver en otra charla más adelante, porque ese sí es el de mayor fuerza en lo que es la presentación. Entonces tenemos que identificar generalidades, accesos de la salida. ¿Cómo se definen? Los pasillos, corredores utilizados para el acceso a la salida que funcionen o sirven a un área con carga de ocupantes mayor a 30 personas. Deben de estar separados de las otras partes del edificio por muros con clasificación de resistencia al fuego no menor a 1 hora. Obviamente, vamos nuevamente, si son niveles superiores a los 3 niveles, son 2 horas. Este requisito no debe aplicarse a edificios existentes siempre que no cambie la clasificación de la ocupación. Ese es otro tema muy importante, ¿verdad? Se da el tema de que el edificio fue hecho para oficinas y hoy lo vamos a usar para hotel. Entonces, nuevamente, tenemos que sentarnos y analizar esas condiciones para evitar caer en el error. Salidas. Las salidas deben estar separadas por otras partes del edificio. Las famosas barreras cortafuego que venimos hablando. Aberturas y penetraciones. Son todas esas pasos que se le da a las tuberías, ¿verdad? Que pueda hacer un traspaso de humo de un espacio al otro. Y todo eso tiene que tener una compartimentación, ya sea mediante un sello o mediante un cerramiento. Impedimento y confiabilidad de los medios de egreso, todas las definiciones que tenemos que ver, temas de barandas y pasamanos, siempre es muy importante no poner detalles básicos en un proyecto. Si tenemos un edificio o un proyecto que lleva una configuración de escaleras, es hacer el detalle de la escalera tal como va a ser con todos los requerimientos o componentes que van a tener esos medios de egreso, cumpliendo con las dimensiones que requiere. Todo está exactamente en el documento, es simplemente prestarle atención. No es algo que en realidad son 170 páginas, no todas dicen exactamente lo mismo, entonces siempre nos vamos a encontrar alguna condición específica. Temas como iluminación, señalización, alarmas de incendio, eso lo vimos en la presentación. Vean qué curioso esto. Alarmas de incendio, generalidades, leemos todo esto. Venimos, nos va a indicar qué es, qué cuenta, notificaciones, qué es lo que requerimos, cómo va a funcionar, ubicaciones, avisos, requerimientos por ocupación. Si ya tienen el capítulo 6 analizado, ya van a entender el tema de la ocupación. Ocupaciones para reuniones públicas. Vea lo que dice aquí. Las ocupaciones para reuniones públicas con cargas de ocupantes superiores a 300 y todos los teatros con más de una sala de observación para audiencias. Esos de reunión pública no son todas las reuniones públicas que ocupan el sistema. Ocupaciones educacionales, X cosa. Ocupaciones para cuidado de la salud, vea que lo está pidiendo sí o sí. Detención y correccionales, lo está pidiendo sí o sí. Entonces, vean que hay ciertas condiciones. Edificios de apartamentos, todo edificio de apartamento independiente de la cantidad de unidades de vivienda, debe contar con alarmas de estación única, que son las alarmas con las que ahora hablamos, es para notificar a los ocupantes. Pero, importante, y el reglamento tiene todo eso en las ocupaciones. Vamos a ver, excepciones, que ese es el tema súper importante. Jonathan, quería transmitirte una consulta que tenemos en el chat por aquello que podamos aprovechar también el reglamento. Consulta Ruth. Muchas gracias por la charla. Estoy sin micrófono por cualquier cosa. Una tablilla plástica PVC que su ficha técnica indique que cumple con la norma ASTM E84, ¿se vale para un cielo raso? Siempre y cuando el material sea clasificación clase A. Y ahí es donde ya empieza el uso de la NFPA. Esto no lo indica aquí,
Esto lo que le puede indicar es que cumpla con los requisitos básicos, pero la NFPA sí es muy clara que todo material que pueda generar algún tipo de combustibilidad sea clasificación clase A. Acabados, ¿verdad? Acabados estamos hablando de un cielo raso, estamos hablando de decoraciones de madera, alfombras, por ejemplo, las butacas de un cine, ¿verdad? O un teatro. Todo eso tiene que tener una certificación clasificada y eso tiene que pasar por una prueba de ensayo. No es que sea cortafuego o sea resistente al fuego, sino que el mismo material tiene un tipo retardante que lo que va a permitir es, o sea, lo que importa es que se desocupe el edificio, ¿verdad? Y que el profesional o los que van a atender la emergencia sean los que atiendan el lugar para después salvar el edificio. Pero lo importante siempre va a ser que las personas sean las primeras en ponerse a salvo. Muchas gracias, más bien. Ok, vamos nuevamente. Extintores portátiles, tal como lo vimos, toda esa información que está en la presentación lo pueden ver ahí. Accesos a los cuerpos de bomberos, y este es el capítulo 19, que es el nuevo que se está presentando en el tema de los edificios existentes. No todo el tiempo van a encontrar un proyecto al que le vayan a hacer la remodelación en un edificio existente que tenga un número de contrato de aprobación por APC, porque sabemos que muchas de esas cosas han venido en evolución conforme van pasando los años, a mejora, ¿verdad? Entonces, y el tema por facilidad. Entonces, por ejemplo, si leen el apartado 19.11, dice que está limitado a los edificios existentes, distintos a aquellos de gran altura, ¿verdad? Entonces, vea que ya ahí está poniendo un pero. Entonces, es específico para algunas condiciones de cualquier ocupación construidos antes del 17 de enero del 2005, que estén siendo rehabilitados para la ocupación de apartamentos. ¿Por qué en esa fecha? Pues resulta que es que el edificio es muy viejo y no tiene planos. Se metió en el 2012 y en ese tiempo no había APC. Entonces, resulta que no tengo la información, sí, pero resulta que existen sellos. Entonces, esos sellos tienen un tomo y un folio bajo el cual fueron revisados de manera manual. Esa información es importante presentarla para ver bajo qué condiciones se aprobó o qué condiciones debe mejorar. No se está obviando de que el requisito no se vaya a agregar en el proyecto. Se tiene que cumplir sí o sí. El detalle está en que el profesional tiene que presentar mediante una documentación, una justificante, ¿verdad? Donde dice que son requerimientos técnicamente imposibles. Y si son técnicamente imposibles, pero se pueden mejorar, todo eso tiene que ir mediante un cronograma. Se consideran técnicamente imposibles los requerimientos del presente reglamento donde su cumplimiento requiere un esfuerzo excesivo. Por ejemplo, un proyecto que tenga un solo medio de egreso y por condiciones estructurales no podemos romper un piso y traernos todas las cargas del edificio. Pero nos estamos preocupando porque el único medio de egreso tenga una protección para poder hacerlo cumplir y que las personas puedan llegar al medio de egreso de forma segura y descarguen el medio de egreso de la mejor manera. Vamos a ver qué más, que es importante. Ese sí es muy importante que le presten atención. Luego venimos a las famosas tablas. Las tablas lo que nos va a indicar es, en muchas observaciones, no sé si les ha pasado, se requiere que las escaleras tengan un detalle de escaleras que cumplen con la tabla número 1 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Muy sencillo, esta es la famosa tabla. Resulta que aquí nos va a decir la altura libre mínima de la huella y la contrahuella, y igual las dimensiones, y nos hemos encontrado muchas veces dimensiones inferiores a eso. Entonces, eso es lo que se va a requerir. Límites de recorrido. Eso es muy sencillo. Se los voy a explicar aquí gráficamente. Nada más vamos a ver si puedo. Ok. Imaginemos que esto es un espacio X. Ah, la pucha, no me dibujo ahí. Vamos a buscar ahí una. Aquí. Vamos a hacerlo aquí.
Este es un espacio X. ¿Y ahí qué pasa aquí? Esperen para buscar una página en blanco aquí. Está rejego. Vieras que tenemos dos consultas en el chat y estamos un poco cortos de tiempo. No sé si evacuamos la consulta y continuamos o cómo lo ves. Si quiere, terminamos de ver las tablas para que las Ok. identifique. Vemos ese por ejemplo aquello. del récord común, porque eso está en un video y lo pueden ver de la mejor manera. Entonces, tal vez lo podemos ver luego. Las tablas, muy sencillas, nos va a indicar, por ejemplo, el tema de los recorridos comunes, que está en la tabla número 2. Entonces, nuevamente, vea qué sencillo que es. Todo está en el mismo documento. La ocupación, capítulo 6, ¿qué es un sitio de reunión pública? Ya sabemos qué es. ¿Qué es un mercantil? Ya sabemos qué es. Límites de recorrido común. El recorrido común es, yo estoy aquí, en esta habitación, y resulta que se presenta una emergencia. Tengo una salida de este lado y otra salida de este lado. Entonces, el punto donde yo recorra para yo decidir hacia dónde me voy, ese es mi recorrido común. Luego están los límites de corredores sin salida, que no debería haber corredores sin salida, y los límites de recorrido a la salida, que es el recorrido total desde que estamos en el punto donde nos encontramos hasta la vía pública. Entonces, esos son los recorridos por ocupación. Siempre es importante identificar la ocupación. La tabla número 3 nos va a indicar el factor de carga de ocupantes. Resulta que tenemos un restaurante, un proyecto que va a ser un restaurante, no le colocamos mobiliario, que es muy importante colocar el mobiliario siempre en los planos constructivos, y resulta que se requieren 3 medios de egreso y solamente existe uno por las condiciones del lote. Resulta que el factor de conversión es el metraje de área entre el factor de carga. Cuando estamos hablando de asientos uso concentrado sin asientos fijos, es que es el espacio abierto en sí. Entonces, ese metraje que tenemos entre este factor de carga acá nos va a dar cierta cantidad de personas y por esa cantidad de personas vamos a saber cuántos medios de egreso vamos a tener. Entonces, como pueden observar, también tiene por ocupación un tipo de factor de carga distinto. Cargas de ocupantes hasta 500 personas, no menos de 2 medios de egreso, más de 500 hasta 1000 personas, no menos de 3 medios de egreso, más de 1000 personas, 4 medios de egreso. Eso lo vemos con esta conversión que hacemos aquí. Alternativas para la cantidad de medios de egreso en apartamentos. Ubicación de recipientes de gas según la capacidad de los galones. Requerimientos para separación de resistencia al fuego, lo que vimos el ejemplo, tenemos un localito a la par, otro localito a la par, un restaurante a la par. ¿Cuánto es la cantidad de resistencia al fuego que necesitamos? Lo tenemos por ocupación. Eso es de la NFPA 5000, que eso se puede ver en otra charla para que se pueda identificar. Pero por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Que hasta aquí ya podemos ir viendo, ¿verdad? El plan básico que tenemos también en la página de bomberos, que se puede analizar para que pueda ser determinado el reglamento como herramienta. Muy sencillo de utilizar, realmente es simplemente identificar esos 3 puntos que son los súper más importantes dentro del documento para poder trabajar en el proyecto de la manera más adecuada. Ahí me disculpan en serio por el tiempo, realmente yo le dije a Tatiana que no da, sinceramente no da, pero por favor participen en las actividades gratuitas que se encuentran, como esta oportunidad que tenemos aquí. Yo sé que tal vez es tiempo que estamos invirtiendo, pero esa inversión nos va a generar mucha ganancia. Entonces, aprovechémosla al máximo. Las actividades prontas a venir, ahí les traten de inscribirse, ¿verdad? Para que puedan participar. Y no sé, que ahora sí, si tienen consultas, allá pueden con mucho gusto para podérselas aclarar. Muchísimas gracias, Jonathan. En realidad, una charla muy necesaria, de mucho valor. La gente la está solicitando hace mucho y ya hasta en el chat están pidiendo una segunda o tercera parte.
Y cuidado no, que coordinemos un curso, ¿verdad? Entonces, de conversar y planificar. Te comparto lo que indica en el chat. Indica Eric Ledesma, ¿por qué un espacio a doble altura dentro de un edificio de oficinas para una ocupación de 16 personas es un motivo de rechazo? Tuvimos que hacerle un cerramiento con vidrio y quitar las barandas. Y compartió la fotografía de referencia. Ok. Eso es un tema en lo que es construcción y compartimentación, ¿verdad? Si nos vamos a lo que son aberturas verticales, aquí en el apartado 8.4 del reglamento, nuevamente no está nada sacado de la manga, todo está escrito en el documento, nos va a indicar la definición de aberturas verticales. Cuando tenemos una abertura vertical, esto es exactamente el efecto de una chimenea. Entonces, si tenemos una emergencia en el nivel inferior, recordemos que el humo va a irse hacia arriba. Entonces, si el humo no tiene escape, lo que va a hacer es que se va a acumular y el humo va a empezar a condensarse y va a bajar y va a afectar. Recordemos que las personas no mueren en su mayoría por el fuego, mueren por los gases tóxicos del humo. Entonces, siempre va a ser requerido que exista una barrera con resistencia al fuego por 1 o 2 horas según las condiciones. Ok, perfecto. Y creo que queda bastante claro, ¿verdad? Eh, Después habla acá Andrés Hernández. La conferencia está muy buena. Muchas gracias. Pienso que debe existir una segunda, tercera conferencia por tan buena conferencia. Efectivamente, creo que es el sentir de muchos. Habla Andrés. Consulta una casa de lujo entre 800 y 1000 metros o más con sistema AC y full sistema electrónicos como casa inteligente con piscina, etcétera. ¿No necesitaría revisión por bomberos? Todo depende cómo lo tramite y lo que le vaya a colocar, ¿verdad? Siempre es importante que sea muy específico, muy claro cuando va a tramitar el proyecto ante el CEFIA, porque recordemos que el CEFIA tiene filtros, ¿verdad? Esos filtros es una persona encargada de ver qué es lo que tiene el proyecto. Si su proyecto tiene condiciones de este tipo, ¿verdad? Que se encuentran acá, obviamente las van a pasar a instituciones para la revisión. Entonces siempre es importante que la información que se vaya a colocar sea la más idónea. Ah, ok, perfecto. Más bien, muchísimas gracias. No sé si algún otro tiene alguna consulta, algún comentario. Tati, Sí, claro, Gerardo. Jonathan, no nos vamos a extender mucho para no pasarnos mucho el tiempo, pero mira, sí nos encantaría ver, porque creo que hace falta bastante que desarrollar, Jonathan, y me alegra mucho que haya un profesional como vos al frente y que sea arquitecto al frente de esto, porque la forma en que lo manejas es muy buena y aparte de eso se te nota que conoces de esto a tu máxima expresión. Eh, Existe la posibilidad, ya que somos un grupo tan grande de arquitectos y aquí hay gente involucrada en no solamente en diseño, sino en construcción, ver la posibilidad de poder hacer una conexión con bomberos para hacer un curso, para hacer un curso de NFPA, así está bien, así se llama, ¿verdad? Eh, Les voy a pasar un tip muy importante. Gerardo, ¿es verdad? sí, sí. Ok, eso es muy importante y que dicha que me lo recordó. A raíz de todo eso, pues sabemos que el costo de una capacitación en NFPA es muy costosa, ¿verdad? Una certificación es muy costosa. Y lleva muchas veces el tiempo en la que se brinda no es el adecuado porque es una pincelada, ¿verdad? Lo que se está dando. Y entonces cuando estamos aplicando lo que aprendemos, no lo, no lo, no lo estamos comprendiendo. Bomberos da capacitaciones sobre el reglamento, ¿verdad? Es muy básico, muy parecido a eso, ¿verdad? Es simplemente ahí que lo
tengan contacto, ¿verdad? Y con mucho gusto yo les puedo pasar información luego. Después hay un convenio con el Tecnológico Nacional. El Tecnológico está dando una especialidad en referente a la NFPA 101. O sea, es algo más detallado a esto. Creo que son 2 módulos, 3 módulos. Ustedes pueden entrar a la página del TEC o hacer la llamada. Creo que es virtual. Entonces, me parece muy interesante. El costo no es tan elevado. Obviamente sí tiene un costo, pero es algo de Fundatec, ¿verdad? No es propiamente de bomberos. Sin embargo, los capacitadores del curso son el personal del área de ingeniería de bomberos. Entonces, hay una garantía muy amplia porque siempre tenemos una capacitación constante, interna y externa. Nosotros estamos constantemente capacitándonos con temas, entre nosotros mismos como profesionales, ¿verdad? Dentro de la misma unidad. Vea, bomberos creo que una de las, no es porque yo trabaje ahí, me gusta mucho trabajar ahí, es una de las instituciones que da mayor respuesta. Entonces, es simplemente saber cómo dar la pregunta para que puedan ser las preguntas mejor atendidas. Entonces, eso es muy importante. Por otro lado, Bomberos también está capacitando profesionales en diferentes campos para hacer servicio profesional de inspecciones. Entonces, también le puedo pasar a Tatiana ahí la información para que se comuniquen con la persona encargada y les dé más información al respecto. Se capacitan a las personas cómo utilizar esto y mediante servicios profesionales brindan el servicio de soporte de outsourcing a bomberos y se hacen inspecciones en el sitio. Entonces, hay mucho tema sobre eso. Entonces, se puede considerar el del tecnológico muy bueno. Buenísima la información, más bien muy amplio. Muchas Vamos a gracias. conversar con gente del tecnológico, porque ahora tenemos una charla muy importante. Tenemos un seminario con la gente del tecnológico sobre 4 charlas. Es un seminario de construcción y lo va a impartir el decano y el director del área de construcción del tecnológico. Voy a conversar con ellos porque tenemos un acercamiento para ver si podemos vincular algo que sería algo muy importante. Claro. Exactamente. Jonathan, quiero aprovechar que en el chat están haciendo una consulta, pero en el chat de Proyectar, que si Bomberos realiza propiamente las inspecciones. Sí, en buena teoría, eso es lo que se tiene que realizar. Por eso la idea es de capacitar profesionales externos porque queremos abarcar más inspecciones. Hay un tema que causa mucho tabú y es el tema de que qué miedo viene bomberos a hacer una inspección. No, al contrario. Es mucho más factible de que sus proyectos sean 100% al margen de la ley, porque recordemos que así evitamos muchos procesos, ¿verdad? Entonces, sí es importante que incluso soliciten o si quieren hacerse una inspección, se puede realizar sin ningún problema. Ya si es por un tema de algún servicio, bomberos ya cobra el servicio porque es parte de las funciones que realiza, pero sí las inspecciones son realizadas por bomberos y por personal capacitado por bomberos. Ok. Perfecto, más bien muchísimas gracias, Jonathan, por toda tu colaboración. Sé que ahorita no estás en el chat de Proyectar, has estado, pero siempre estás anuente a colaborarnos, a darnos respuesta. Gracias por estar presente. Y más bien ya se compartió el reglamento, ya lo pasamos acá por el chat también de la charla. Y muchísimas gracias por sumar desde tu conocimiento una arista más a proyectar y darnos valor agregado. Y gracias a ustedes también por la oportunidad. Igual, lo mismo que le digo a todo el mundo, capacitación constante es lo que lleva al éxito, ¿verdad? Entonces, no echar para atrás, pero ni para tomar impulso, nada más seguir hacia adelante, ¿verdad? Y sin ningún temor. Y ahí vamos sacando los proyectos. Creo que estos grupos son para ese tipo de apoyos, ¿verdad? Para que nosotros en el campo nuestro, en arquitectura,
también sea valorada, ¿verdad? Y se siga teniendo el dominio que queremos que tomen, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos por acompañarnos. Sí. Buenas noches. Gracias, Jonathan. Agradecido con vos y las puertas de Proyectar están abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Dejamos de grabar, por favor. Muchas gracias a todos por acompañarnos.